¿Existe ya el infierno? ¿Será que los muertos malos están en el infierno? ¿Será que el infierno es un fuego eterno que no terminará? ¿Puede una persona que está en el infierno hablar con los que se salvan? ¿Existe un purgatorio, como algunos creen, un lugar entre el cielo y el infierno? ¿Qué dice la Biblia sobre el infierno? Quédate con nosotros y escucha la respuesta a estas preguntas y a otras más en la conferencia El verdadero infierno de la serie El Mundo Futuro. El proyecto Rescate se agrada compartir una serie más y hoy con el tema número 11 de esta serie, El verdadero infierno. Quien les habla es el conferencista Pablo Unger desde Washington, D.C., de los Estados Unidos de Norteamérica. Y queremos compartir lo que está sucediendo y también sobre este tema interesante o esta pregunta, ¿cuánto será y cómo será el infierno? El año 2020 estuvo llena de incendios llamados mega incendios. Incendios tan grandes que han llegado a ser récord de destrucción, no solamente en Estados Unidos, sino también en Australia y en diferentes partes. Un título de la BBC, el renombrado cadena de noticias, dice: un infierno de incendios sin precedentes envuelve la costa oeste de los Estados Unidos. Y realmente ha sido así. Han habido muchos incendios. En el artículo dice lo siguiente: el oeste de Estados Unidos ha experimentado recientemente serias olas de calor, incluido un día que llegó a lo que podría ser la temperatura más alta jamás registrada de manera confiable en el planeta, 54.4 grados centígrados, reportada también en California. Pero no solamente aquí. Interesante, una estadística de los fuegos salvajes de aquí de los Estados Unidos dice que hasta el 1 de octubre se habían contado 44.000 incendios forestales y habían quemado cerca de 7.7 millones de acres en el este solamente. Pero no solamente esto. Un interesante artículo de la CNN, otra cadena de noticias, dice: la ONU advierte que el mundo corre el riesgo de convertirse en un infierno inhabitable para millones a menos que los líderes tomen medidas climáticas. En el artículo menciona que entre 2000 y el 2019 hubo 7.348 desastres naturales importantes, incluidos terremotos, tsunamis, huracanes. Estos se cobraron 1.23 millones de vidas. Tremendo. Afectando 4.200 millones de personas y provocaron pérdidas económicas mundiales por 2.97, casi 3 billones de dólares. Según dijo la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Pero ¿será que es esto el infierno? ¿Será que estamos viviendo nosotros un infierno? En Australia, quizás escuchaste a principio de año, también hubieron catástrofes inmensas. Hasta una estadística que encontré de mediados de marzo decían que habían 18.6 millones de hectáreas o 46 millones de acres incendiadas o 186.000 kilómetros cuadrados. Tenían también destruidos cerca de 6.000 edificios, incluyendo unas 3.000 viviendas, y habían muerto cerca de 40 personas. Aquí vemos desastres de incendio y lamentable, pero fue real. Muchas personas vivieron momentos terribles durante estos incendios. He escuchado algunas noticias donde las personas testifican que de repente se vieron encerradas en los fuegos. Algunas consiguieron huir, otras las encontraron calcinadas dentro de los autos. Me imagino los momentos de desesperación que habrán vivido esas personas donde se quemaron vivas en medio de estos tremendos fuegos. Cuando a veces, y durante este verano hice yo un fuego en el jardín y esas llamaradas ascienden tremendamente alto, muy alto. Imagínate cuando son árboles y bosques completos que se incendian. Y esto, entre otras cosas, por las altas temperaturas que se han vivido en este mundo. Y se dice que las temperaturas van a seguir aumentando.
¿Será esto el infierno del que habla la Biblia? Quiero mencionar otro detalle. Dentro de las creencias de algunas religiones, entre ellas la Iglesia Católica, habla del infierno. Y en el Catecismo Católico menciona la enseñanza de la Iglesia Católica, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno. Eso es lo que dice el Catecismo. Estoy leyendo del Catecismo. Es el artículo 1035, el punto número 1035 del artículo 12. En el mismo artículo 12, en el punto 1030, 1031, habla también del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Otra creencia también religiosa que no se refiere a un fuego, un calor en esta vida, sino una experiencia después de la muerte. Dice, los que mueren, estoy leyendo lo que dice allí el punto 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la sanidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, refiriéndose al infierno. Entonces es un medio infierno, un calor que los purifica, pero que algo entre medio entre el cielo y el purgatorio. Pero ¿será que estas doctrinas, estos principios son bíblicos? Allí en el Catecismo tú no puedes encontrar ninguna cita bíblica. Pero queremos ver lo que la Biblia menciona sobre el infierno y cuándo realmente será ese infierno. Jesús y los apóstoles hablaron de la muerte como un sueño. Lo hemos visto en las conferencias anteriores. Y si no lo has visto, por favor, busca en las conferencias anteriores de esta misma serie El Mundo Futuro, ya que hemos hablado extensamente de lo que es la muerte. Y ellos comparan la muerte como un sueño y hablaron de la recompensa al final de los días. Si yo me tomo con esto, aquí ya vemos que hay una cierta contradicción con lo que decía anteriormente sobre el catecismo. Pero vayamos a la Biblia y veamos más detalles. En el libro de Mateo 5, el versículo 22, dice allí, pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable del juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llama fatuo será expuesto al infierno de fuego. Eso quiere decir que la Biblia sí habla de un infierno de fuego. Pero la pregunta es, ¿cuándo será ese infierno de fuego? Vamos a otro texto. El libro de Apocalipsis capítulo 21. Presta mucha atención. Pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre. Pero termina diciendo que es la segunda muerte. ¿Cómo es esto? Entonces, cuando una persona muere, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda muerte? Es la primera muerte. ¿Y cuándo será esta segunda muerte? ¿Por qué menciona aquí este texto la segunda muerte? Esto está en Apocalipsis capítulo 21. Y si te recuerdas, el capítulo 20 y el capítulo 19 tiene elementos muy importantes. Allí estaban hablando de los acontecimientos. El capítulo 19 estaba hablando de la segunda venida de Jesús. El capítulo 20, que lo hemos visto de Apocalipsis, está hablando de un periodo de 1000 años. Y esto entonces está refiriéndose después de esto. En el Apocalipsis 21, como hemos visto, está la descripción de lo que viene después de la segunda venida de Jesús. Entonces, cuando viene Jesús en su segunda venida, esta es la primera resurrección y hay gente hasta que está viva y que nunca vio la muerte. Pero después de los 1000 años, aquí hay algo importante y lo vamos a ver ahora nuevamente, hay una segunda resurrección y está la segunda muerte. Vamos a verlo un poco más. Apocalipsis, recordad lo que hemos visto. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el versículos 1 y 2 primeramente. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es después de la venida de Jesús. Y el versículo ahora 5 dice,
Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Interesante. La primera resurrección fue cuando Jesús vino. Y los demás muertos no vivieron a vivir hasta que después que se cumplieron 1000 años. Y seguimos leyendo el versículo 7 al 9. Dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Y subieron sobre el ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Si nosotros vemos en esta descripción, aquí vemos que este fuego destructor no es que ellos van a donde está el fuego, sino el fuego cae sobre ellos cuando están vivos después de la resurrección, después de los 1000 años. Aquí tenemos que ver el desarrollo de los acontecimientos. Hacemos un repaso. Tenemos la segunda venida de Jesús. En ese momento que Jesús viene, resucitan los muertos en Cristo y resucitan, los que están vivos se unen a los que resucitan y van al cielo con el Señor. ¿Y qué pasa con los malos? Mueren en la venida de Jesús. Durante los 1000 años, lo hemos visto también, está ese juicio sin escapatoria que vimos también en la conferencia anterior, donde se juzga a todos los malos. Al concluir ese juicio, esos 1000 años, viene ahora esa segunda resurrección, que es la resurrección de los malos. Y entonces desciende la Nueva Jerusalén y ahí quieren ellos atacar la Nueva Jerusalén y son destruidos. Cae fuego del cielo y destruye. Pero también estamos viendo aquí que entonces esa doctrina del infierno, donde se mueren y se van al infierno, no tiene una base bíblica o está en contradicción con lo que acabamos de leer. Y también la doctrina del purgatorio, un punto intermedio, tampoco tiene lugar allí con lo que acabamos de leer. Si vamos nosotros en Apocalipsis capítulo 20 y seguimos viendo, Apocalipsis 20, el capítulo 10, ¿qué nos sigue diciendo? Dice allí, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora aquí tenemos otros interesantes elementos. Aquí dice que serán atormentados no solo un lago de fuego, sino fuego y azufre. Si te recuerdas, muy similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que fue destruida con fuego y azufre. Pero aquí nos dice que será destruida también por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? ¿Será que esto es un fuego que nunca se va a apagar? Yo quiero que veas algunos detalles interesantes. Si nosotros vimos, la Nueva Jerusalén descendió del cielo, los malos rodearon la ciudad para atacar la ciudad, entonces quiere decir eso que va a estar el fuego rodeando la ciudad de Jerusalén por los siglos de los siglos. Eso lo vamos a clarificar con otro texto bíblico. En el libro de Judas, es un libro pequeñito antes del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 7, dice allí, asimismo, Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena de fuego eterno. Aún más, Lucas 17:29. Ahí interesante, dice que Sodoma y Gomorra sufrió la prueba del fuego eterno. Y la pregunta que cabe es, ¿será que todavía está el fuego de Sodoma y Gomorra quemando, ardiendo? No lo podemos encontrar en ningún lado. Interesante, los arqueólogos han tratado de buscar los restos de Sodoma y Gomorra y no lo han encontrado. Si habría un lugar con fuego eterno, se hubiera encontrado. En el libro de Lucas vamos a ver también lo que dijo Jesús mismo. En Lucas capítulo 17, el versículo 29 dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Aquí lo vemos. No es que murieron y se fueron al fuego eterno, sino acá lo dice claramente que cayó fuego y azufre sobre ellos, los mencionó Jesús en el Nuevo Testamento y los destruyó a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que este fuego eterno no se refiere a que van a quemarse eternamente, sino que no hay oportunidad de salvarse de ese fuego, que es la destrucción total y completa. Cuando hay fuego de estos incendios que han pasado en Australia o en California, por lo general es un incendio que quema
la resina, pero no es que quedan ceniza y queda todo destruido en plano, ¿no? Quedan a veces los palos de los árboles, quedan allí. Pero ¿dónde quedó el resto de la ciudad de Sodoma y Gomorra? No existe nada de Sodoma y Gomorra, ni siquiera las piedras han quedado. Lo interesante es que los arqueólogos han buscado en la zona de Israel, que era donde está la historia, se narra los lugares, las tierras bíblicas, y han encontrado un valle donde hay mucho azufre, pero no se ha encontrado nada de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque fueron destruidas totalmente. Génesis capítulo 18, el versículo 20, quiero que también lo consideres. ¿Por qué? Porque aquí nos menciona por qué fue destruida Sodoma y Gomorra, y lo mencionaba también el Señor Jesús en Lucas. Dice aquí: además Jehová dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por el pecado, por la maldad. También lo mencionó el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 6. Vamos a también leerlo, 2 de Pedro 2, 6. Allí dice: y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Eso quiere decir que no es que te quemas una parte o te estás quemando y todavía estás clamando y pidiendo ayuda a Dios, como muchos también colocan ese cuadro de quizás del purgatorio o el infierno. Acá la Biblia menciona un cuadro totalmente diferente, es una destrucción total, desaparece completamente. Pero sigamos viendo más detalles aún de Apocalipsis capítulo 20, donde habla sobre este fuego destructor, este lago de fuego. Allí dice Apocalipsis 20, el versículo 12, seguimos leyendo al versículo 15. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Si tú ves, aquí estamos viendo lo que vimos ayer. En ese texto vuelve a citar el juicio según los libros, registro de los libros. Y está hablando de los muertos, el juicio de los muertos, porque los malos están todos muertos durante el milenio. Versículo 13. Dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí tú ves la resurrección otra vez. La muerte y el Hades, el sepulcro, entregan a los muertos, resucitan. Y el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, al lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué interesante expresión. La muerte y el Hades lanzada al lago de fuego. Aquí hay tres cosas interesantes en estos textos. Primero, como hemos visto antes, los 1000 años se hace el juicio, ya lo hemos mencionado. El segundo, el mar entrega a los muertos, resucitan. Pero el tercero dice: la muerte y el Hades, el sepulcro, es lanzada al lago de fuego. ¿Cómo puedes tú entregar a una persona? Se quemó, se quema, hay un incendio. Pero ¿cómo podemos una expresión, la muerte, quemar la muerte y el sepulcro? ¿De qué se refiere aquí? Aquí se está refiriendo que un día, cuando el Señor venga, destruirá para siempre la muerte y el Hades, y no habrá más muerte. Y esto está mencionado en Apocalipsis, el capítulo 21, donde menciona donde no habrá más muerte. Apocalipsis capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí se cumple entonces que es destruida la muerte y el Hades para siempre. Pero hay algo interesante. Hay una historia en el libro de Lucas, el capítulo 16, que confunde cuando hablamos de este fuego destructor. Y vamos a analizarlo para poder ver lo que realmente dice esa historia y por qué lo mencionó Jesús. Lucas capítulo 16, allí dice la Escritura: aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado de esta llama. Versículo 25, Abraham dijo: Hijo, acuérdate que durante tu vida recibiste tus bienes y de igual manera Lázaro males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás atormentado. Versículo 26, además de todo esto, un gran abismo existe entre nosotros y vosotros, para que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pueden cruzar para acá. Y él dijo: entonces te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de manera que les advierta a ellos, para que no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que les escuche a ellos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, más bien si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Presta atención al 31. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿De qué está hablando aquí todo esto? Interesante, Jesús no es que está contándole una historia que él estaba colocando como ilustración, sino interesante el Talmud, que son las historias de las creencias de los judíos, que no se encuentra registrado en otra sección de la Biblia, está siendo citada. Y hay una historia del Talmud que es el sueño del rico Maján, cobrador de impuestos, y el joven pobre estudiante. Y es interesante porque allí en esa historia de Maján, el cobrador de impuestos, y el joven estudiante, se menciona que uno de los amigos del estudiante tuvo un sueño en el cual vio el destino de las 2 almas después de la muerte. El estudiante estaba en el paraíso, el jardín del rey, disfrutando de su belleza y la riqueza de su vegetación y arroyos, y el hombre que había sido rico en su vida, Maján, también estaba de pie en las orillas del arroyo, tratando de llegar al agua, pero incapaz de hacerlo. Entonces aquí tú ves elementos muy similares a la que se encuentra en lo que Jesús contó. En otras palabras, Jesús estaba narrando lo que ellos conocían, esas creencias. No es una creencia, eran creencias de la mitología, vamos a decir, de las costumbres judías, que tomaron de las diferentes creencias, porque había diferentes creencias dentro de ellos. Pero esta historia tiene algunos puntos que quiero resaltar. Según aparece aquí, hay como una narración de Lázaro que había muerto con Abraham. Pero la Biblia dice en Eclesiastés 9 cosas que no combinan con esto. Y es por esto que nos damos cuenta que Jesús está narrando algo y quiere expresar algo totalmente diferente. En Eclesiastés 9, 5 dice: por los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellas es puesta en olvido. O sea, ¿cómo puede una persona muerta hablar con otra? Está en contra de lo que dice la Escritura. Punto 2. Según parece, el infierno está cerca del cielo. Y como le dice: ven y mójame a mí, alíviame de mi fuego, de mi calor. Eso no lo cree nadie, que el fuego, que el cielo y el infierno están cerca. Eso no tampoco coincide con la creencia que tenemos como cristianos. Y el tercero, la respuesta de esta ilustración está en la misma Biblia y está en el último texto, lo que lo leímos. En el versículo 31 Jesús lo explicó. Dice: pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo que es importante, mientras estamos con vida necesitamos creer, porque cuando va a la muerte ya no hay más oportunidad. Llegará el momento del fuego, y lo hemos visto. Será después, cuando concluyan los 1000 años, cuando serán destruidos los malos. Jesús utilizó en diferentes oportunidades alegorías, historias. Por ejemplo, vamos a otra interesante que mencionó Jesús, y tiene relación también con lo que estamos viendo. En el libro de Mateo capítulo 18, el versículo 8 y 9 dice así: por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué me está diciendo aquí Jesús? ¿Será que yo voy a sacarme un ojo, sacarme un pie? Aunque me saque un ojo,
el otro ojo va a ser la tentación. Y aunque me soque un pie, el otro pie, no, esto no está diciendo Jesús que tengo que sacarme un ojo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Que yo tengo que hacer un sacrificio y tengo que eliminar aquellas cosas que yo miro con mis ojos o eliminar los lugares donde yo voy con mis pies. ¿Por qué? Porque eso me está afectando mi vida eterna. Entonces es preferible que yo tenga un sufrimiento, que me tenga que abstener de algo que yo quiero ver, a veces quizás en el televisor, o cosas quizás incorrectas, que son inmorales, que son de violencia, que a veces hasta nos reímos de ciertas cosas, pero están afectando mi vida espiritual. Y es importante que yo comprenda que yo necesito apartarme de esas cosas. ¿Puedo yo vencer? Con la ayuda y el poder de Dios, claro que tú lo puedes. Solo dice Filipenses, el texto conocido, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mismo Jesús, que hizo esos milagros, tiene el poder para ayudarte a ti y ser victorioso. Pero también tenemos una historia interesante del libro de Daniel. El libro de Daniel nos cuenta la historia de 3 hebreos. Y quiero que prestes atención, vamos a leerla ya en el libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al 19. Y dice así: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey. Y Nabucodonosor habló y les dijo: Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros no rendís culto a mi Dios, ni dais homenaje a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír del sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenajes en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será el que os libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron y dijeron al rey: Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sea de conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego. Ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Este es realmente un fuego que arde terriblemente. ¡Qué coraje de estos 3 varones! El rey estaba pidiendo una falsa adoración, pero ellos sabían que lo que el rey les pedía era malo. Y no quisieron ofender a su Dios y permanecieron fieles, leales y no se inclinaron ante esa estatua. Pero sigamos viendo lo que dice allí el versículo 22 y 23. Porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llama de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrac, a Mesac y a Abed-nego. Y estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Interesante, aquellos que lo tiraron al fuego se quemaron, se murieron. Seguimos viendo el versículo 25 al 27. Dice, él respondió, y aquí yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: Sadrac, Mesac, Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Y se reunieron los sátrapas, los intendentes, los gobernadores y los altos oficiales del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no se había enseñoreado de sus cuerpos, ni se había quemado el cabello de sus cabezas, ni sus mantos se habían alterado, ni el olor de fuego había quedado en ellos. ¡Qué impresionante historia! Realmente Dios tiene el poder sobre el fuego para controlar también el fuego. Pero ¿qué puede hacer el hombre con el fuego? En esta historia tenemos 5 elementos interesantes. Dios teniendo el poder del fuego. Primero,
Segundo, un rey pidiendo una falsa adoración, algo parecido a lo que hemos visto en las conferencias anteriores, que viviremos en el mundo futuro en estos últimos acontecimientos antes de la venida de Dios. Y que esa falsa adoración la pide la bestia, el poder que se levante en contra de Dios. Pero vemos a 3 hijos fieles, confiados en el poder de Dios, y no adoran a la bestia en esa imagen, ni obedecen la orden también del rey. El cuarto, hombres fuertes del ejército del rey, mueren por el poder del fuego. Y eran hombres fuertes, capitanes allí, siervos del rey. Y el punto 5, Dios se manifiesta y salva a estos 3 hombres, y hasta aparece la presencia del Hijo de los dioses, de Jesús, allí en el fuego. Queridos amigos, Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso dice la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidarnos y prepararnos, porque el Señor viene pronto. Cuando venga el Señor, quiero leer un último texto en Mateo, capítulo 25, versículos 34, 41 y 46. Presta atención a lo que dice allí. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 46. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Cuando el Señor venga, hay una decisión. Los que se salvan van con Dios, y los que no se salvan se mueren, y después de los 1000 años viven esa experiencia, como lo clarifica el libro de Apocalipsis. Allí resucitan. Primero mueren en la segunda venida del Señor Jesús, primera muerte. Resucitan ahora en la resurrección de los malos, y tienen la segunda muerte. Pero los que se salvan, los que creyeron en el Señor, tendrán esa bendita esperanza de vivir para siempre con Dios. Querido amigo que me escuchas, el verdadero infierno será la destrucción total. No hay oportunidad más. Y no existe el infierno todavía. Sodoma y Gomorra fue destruida, pero no encuentras en ningún lado ese fuego. Los fuegos terribles que se vivieron este año no son todavía el infierno, pero nos hacen llamado de cuando venga el fuego de Dios no queda nada. Querido amigo, prepárate. Podemos, con la ayuda del Señor, ser victoriosos. No vivas una vida doble. Serán destruidos todos aquellos que viven el pecado. Pero si vivimos con Dios, Dios quiere rescatarnos. Y esta serie también, El Mundo Futuro, tiene el propósito de ayudarte a ti. El Proyecto Rescate ha desarrollado esta serie porque quiere ayudarte a que podamos ver los peligros que tenemos que afrontar en el futuro. Pero con Dios podemos vivir el milagro de su venida y estar con Él para siempre. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y oremos juntos. Pidamos fuerza a Dios en esta lucha final. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti y te damos gracias por la clara revelación de tu palabra. Hemos visto en Apocalipsis 20, 21, Señor, los acontecimientos futuros, y vemos, Señor, que el infierno es el lago de fuego. Ese fuego eterno será después de los 1000 años, cuando sean destruidos los malos para siempre. Señor, ayúdanos a estar en el grupo de aquellos que estarán en la derecha, que se gozarán en tu venida y irán junto contigo a los cielos, a esa morada eterna. Señor, queremos estar contigo para siempre en ese hogar maravilloso. Gracias, Señor, por tus promesas. Señor, bendice a nuestros amigos si se han cometido errores. Señor, dales fuerza, ayúdalos a que puedan entregar sus vidas a ti, arrepentirse de sus malos caminos y prepararnos para el momento glorioso de tu segunda venida y estar contigo para siempre, Señor. Señor, ayúdanos a librarnos de los engaños de este mundo, de esa falsa adoración. Señor, te agradecemos porque tú has dado este libro maravilloso, el Apocalipsis, para clarificarnos el futuro. Señor, gracias por esta revelación del futuro. Te alabamos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros. Y no te olvides, no te pierdas el tema de mañana. El título es Un hogar preparado para ti. Un hogar maravilloso. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga.